La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Antes, Rosa María, esta época era buscar notas humanas. ¿Te acuerdas? Notas de Hubo Navidad, notas así bonitas. Hubo una época en que en diciembre... Era muerto. Claro, era muerto. Pues la gente, les juro, chicos, iban a saber los nacimientos vivos, Sí, ¿no? sí. Los villancicos, te juro. Sí, así era. Te juro. Vamos a hacer, ¿no? El nacimiento de San Juan de Dios, había que ir a Claro. cubrir, ¿no? Aburridazo, pues. Era una cosa que tú, desde hace un par de años... Los diciembre son enloquecidos. Bueno, a ver, ¿qué les puedo narrar de las últimas? A ver, de las últimas 24 horas, desde la última vez que estuve sentada acá, nada más. Bueno, ayer el Congreso enloqueció, bueno, para variar, ¿no? Pero enloqueció y comenzó a disparar proyectos de ley que son un disparate, pero solamente por calificarlos de esa manera, cuando podría calificarlos casi de, a ver... No voy a usar adjetivos muy duros porque después me dicen que me excedo, pero miren, el Congreso no puede promover una ley para exonerar del pago del impuesto selectivo al consumo a los casinos cuando el señor Miki Torres tiene dentro de su clientela personal una docena de casinos. O sea, hay un tema de conflicto de interés que ya es el desparpajo total, el mercantilismo. Eso es mercantilismo, es decir, la apropiación del Estado para beneficio patrimonial de los que están en el poder. Eso es una cosa impresionante. Pero en fin, ya, eso que de horror, que a Mamani le tengan que discutir su sanción el sábado 8 de diciembre, están deshechos en el Congreso, ¿eh? Día de la Inmaculada Concepción. Ellos son devotos de la Virgen, ¿cómo van a trabajar el 8? ¿No? Y la Inmaculada, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, el día de la Inmaculada Concepción hay que discutir al manoseo de Mamani, por Dios. Pero ya la cereza del queque era que mientras Alan García paraba en la puerta de su casa y gritaba chuponeo, chuponeo, en el Congreso de la República se aprobaba un mamarracho legislativo del cual ya hemos advertido la semana pasada. Advirtió todo el mundo, entonces parecía que bueno, advertidos que fueran, lo iban a regresar a la comisión y hacer un proyecto razonable de un tipo nuevo que hay que crear, que efectivamente es el tipo de percepción indebida de fondos de campaña, si quieren que llamarlo, o percepción ilícita de fondos de campaña. Muy bien. Ayer la señora Rosa Bartra, a la bestia, pero a la bestia, insistió en su proyecto, lo metió a patadas al Pleno y se aprobó en medio de una gritería, mientras que Alan García organizaba una gritería de chuponeo. Como yo decía anoche, psicosociales los de mi tiempo, oye, una cosa era Sarah Helen, hombre, ese era bueno. ¿Ustedes saben quién es Sarah Helen, niños, pulpines? No, los chicos no saben. ¿No saben quién es Sarah Helen? Miren, les voy a contar, ¿eh? Este es de Montesinos. En el año 93, Bueno. todos los medios de comunicación, de verdad, informaban, me van a creer que no es verdad, pero les juro que es verdad, que la novia de Drácula, más o menos, o la esposa de Drácula, iba a resucitar en Pisco, en una tumba. Miren la cara de desconcierto. Y la gente se lo creía. No saben la cantidad de reporteros que habían en Pisco. La noche en que supuestamente iba a resucitar para vengarse, porque tenía una estaca clavada en el corazón, por supuesto no resucitó. Lo que sí se comprobó es que efectivamente una señora de origen británico llamada Sarah Helen había muerto efectivamente 80 años antes en Pisco y que había parido una criatura probablemente 5 días antes y que tal vez a causa del parto había muerto. Eso era todo. Pobre Sarah Helen. Pero ya era un debate sobre si resucitaba o no resucitaba. Y el grupo de gente decía, no, en realidad hay que rezar por ella para que no resucite. Ustedes podrán creer que esto es una tontería lo que les estoy contando. Sí, es una tontería, pero paralizó al país. Habían reportajes dedicados. Búsquenlos en YouTube. Horas de horas, ¿sabes? Horas de horas, perdón. Además, imagínense ustedes en esa época, si ahora no hay plata, en esa época menos, mandar comisiones de periodistas a cubrir Pisco. No es broma. Se pasaron acampando en el cementerio toda la noche. Porque decían, ¿y si resucita? ¿Ah? Es que no, y si resucita y no cubrimos la noticia, ¿cómo haríamos? Eso es un psicosocial, es decir, una noticia que puede, por más inverosímil que sea, ser creíble. El problema de Alan García es que no es creíble. Hace menos de un mes decía que había un golpe de Estado.
Nos pasamos todo el domingo esperando el golpe de Estado. Nunca llegó. Hace 2 semanas nos dijo que se allanaba todo y 4 horas más tarde se declaraba perseguido político y se metía dentro de una embajada. Cuando le dijeron, señor, nadie lo persigue, ayer en la mañana dijo que, en efecto, bueno, no le habían dado el asilo por presión política, ¿ya? Acto seguido en la noche se declara chuponeado al estilo montesinista. ¿Y qué había pasado en la puerta de la casa de García? Miren, a ver, la Policía Nacional puede ser torpe, ¿no? Puede ser, por supuesto. Pero ¿ustedes creen que puede ser tan estúpida de poner un automóvil para chuponear en la puerta de la casa de Alan García, rodeado de periodistas, a su vez rodeado de policías y a su vez rodeado de búfalos apristas? Todos viendo cómo chuponea a Alan García. O sea, ¿ah? Y mis pobres colegas, que los quiero mucho, pero como Sarah Helen, pues se volvieron locos con la noticia, gritaban, se han robado un maletín. Yo me acordaba del maletín de Poppy. Se han robado un maletín, han sacado el maletín con las pruebas. Y bueno, veías la camioneta y lo que tenía era una consola de switcher. Les podemos mostrar si quieren una toma. Nosotros tenemos una igualita acá. Con esto no chuponeo. Con esto tomo imágenes. Acá Naila me está chuponeando, ya la vi. Toma imágenes y se las pasa a ustedes para que ustedes las vean y switchea con lo que se llama una botonera. Una botonera, imagínense ustedes, es un aparato lleno de botones, donde el operador va poniendo cámara 1, cámara 2. Lo que explicó el ministro es que tienen un dron encima, pobre gente, pobre vecinos, Dios mío, encima de esa zona de San Antonio, que está vigilando por si vienen movimientos de otra gente, y que tenían el mismo aparato, y así lo vio todo el mundo, en la misma camioneta, en la puerta de la Embajada de Uruguay. Muy bien, eso es todo. Ahora, si hay búfalas apristas, yo también me llevo el maletín, ¿eh? El celular, el maletín, la billetera, todo me llevo, porque no vaya a ser en esa turba que cualquier cosa puede pasar. Pero lo que es cierto es que, a ver, algo más. El ministro del Interior es una persona que es fuente de varios periodistas, yo lo he dicho. Él se reunió conmigo después de que yo lo dije, a jurar que nunca tuvo nada que ver con los apristas y que nunca ha tenido nada que ver con Hidalgo y con García, etcétera, etcétera. Y en privado me lo juró. Ya bueno, ese es su dicho. Pero lo cierto es que si de algo se le puede acusar es de ser cercano a García, no de chuponear a García. Entonces, si de algo se le puede acusar, y acá viene la derivada, es que en realidad él estuvo montando el psicosocial que García quería. ¿Ah? O sea, no es que el gobierno chuponea a García, no. Es que Morán, sirviendo al interés distractor de García, ha ayudado a García a montar este espectáculo. Miren, tampoco me parece razonable. Navaja de Occam es lo más fácil. ¿Cuál es la explicación más sencilla? La explicación más sencilla es que Alan García necesita hacer noticia todos los días. ¿Qué va a hacer 18 meses metido ahí? Aburrirse, ni hablar. Entonces, como ya le dijeron que no es perseguido político, tiene que declararse perseguido de algo. Entonces lo persigue una camioneta. Entonces, claro, hay una camioneta que me persigue. Ya. Eso es todo. Yo no creo que ni Morán le hizo el favor, no creo que sea un topo, no creo que tampoco Morán esté en una estrategia con Vizcarra viendo cómo lo chuponean. En realidad yo creo que al gobierno Alan García es más bien una incomodidad, más que un problema realmente político. Una incomodidad porque tienes que explicar el caso internacionalmente. Una incomodidad porque lamentablemente Alan García reside en una zona residencial con bastante densidad poblacional. Entonces hay que poner seguridad. Y créanme que los vecinos, que conozco algunos en esa zona, están hartos. Ayer a las 6 de la tarde una persona me escribió desesperada porque no podía salir. Estaba trincherada con sus niños porque simplemente escuchaba los alaridos, los gritos, los cantos. La gente necesita vivir un poco en paz, ¿no? Pero en fin, no creo que sea más que un incidente más en la larga cadena de incidentes de Alan García, como les digo, del golpe de Estado, a me persiguen, me chuponean y me chuponean. No sé, ¿no? Deberíamos llamar a Coqui Bruce
Cuando la gente cree que le están pasando cosas que no le están pasando, ¿eso qué es? Tiene un nombre eso, ¿no? Veo cosas y nadie más la ve. Señor, nadie lo está chuponeando. Yo veo que me chuponean, pero señor, ahí no hay. Ahora, que el Estado peruano institucionalmente chuponee es absolutamente natural, no me extrañaría. O sea, vamos, hay un chuponeo legal, si no, no hubiéramos sabido nada de los cuellos blancos, y hay un chuponeo ilegal, que probablemente con algunos equipos del Estado, algunos agentes corruptos hagan por la libre, sí, es lo más probable. Y en otros tiempos, institucionalizado, o sea, en los tiempos de Montesinos, por supuesto que el chuponeo era absolutamente institucionalizado. Muy bien. Dicho esto, pasemos a asuntos más importantes. Esta ley que se aprueba ayer en el Congreso, que espero que el presidente observe de inmediato, o que se tome el plazo de 15 días para que todos se serenen, la observe y la devuelva al Congreso, con lo cual, como están de vacaciones hasta marzo, no la podrán aprobar, tiene que ir también acompañada, creo yo ya, de una iniciativa del propio Ejecutivo para presentar, bien consensuado y debatido, un tipo penal que se deriva de la aprobación del referéndum este domingo. Miren, el tema es el siguiente, yo lo he explicado 100 veces. No hay tipo penal para el financiamiento ilícito de campañas políticas. Hay un grupo de fiscales que creen que el delito de lavado de activos aplica. Yo sostengo que no aplica porque en el delito de lavados, tal cual está redactado, supone un nivel de prueba bien alta para la fiscalía, que es probar que el receptor conoce o podía presumir el origen ilícito, es decir, derivados de un delito de los fondos. Como eso es muy difícil de probar, los casos por lavado, estrictamente vinculados a recepción de fondos de campaña, se van a caer. Y por esa razón es que no acusan. Hasta ahora no acusan. Muy bien. Hasta ahí podría quedar el asunto. ¿Creo que debe haber un tipo penal? Sí, tiene que haber un tipo penal. ¿Por qué? Porque estamos votando en un referéndum, entre otras cosas, la aprobación de sanciones penales. ¿Para qué? Para el financiamiento ilícito de campaña, que no tiene nada que ver con el origen ilícito de los fondos. Son dos cosas diferentes. Es decir, yo puedo entregar a una campaña dinero perfectamente lícito obtenido con mi trabajo y mi esfuerzo, pero lo entrego por encima del monto permitido en la ley. Ya, eso tiene que ser delito, que no lo es hoy. Yo puedo tener un dinero absolutamente lícito, perfectamente construido con mi trabajo, mi esfuerzo, el mío y el de varios, ¿no es cierto? Pero queremos ser anónimos. Eso es lo que tiene que ser delito. ¿Se dan cuenta? Muy distinto es que yo sea un narcotraficante y meta mi plata a una campaña política. Eso es lavado. Son dos cosas diferentes. Rosita Bartra ha querido mezclarlas en un solo tipo penal con el objeto de acuerdo a la redacción planteada, que los que cometen lavado de activos dentro de un partido político ahora tienen la mitad de la pena que tenían antes. No te pases, pues. O sea, discúlpenme. El que comete lavado es un delito. El que comete el delito de financiamiento ilegal respecto a la violación de las normas establecidas en la ley de partidos políticos para el financiamiento de campaña, más claro no puede ser ya, tiene una sanción penal, que probablemente sea menor, porque una cosa es ser un narcotraficante y meter plata en una campaña, y otra muy distinta es decir, voy a donarte 300.000 soles y la ley solamente me permite donarte de 100.000. ¿Ok? Son cosas muy distintas que necesitan una graduación de la pena distinta. Algunos pensarán que es más grave lo primero, otros pensarán que es más grave lo segundo, pero eso abre un debate, ¿no es cierto? Y una graduación de penas. Yo creo que las penas deberían ser severas. ¿Por qué? ¿Porque me gusta el populismo penal? No, porque estamos saliendo, la verdad, de un estado de cosas muy malo, que ha durado décadas. Piensen que la ley de partidos políticos recién se aprueba en el 2003. La primera vez que se aprueba alguna norma sobre financiamiento es en el 2003, muy reciente. Muy bien. Contada toda esta historia, imagínense, la mechadera por esta ley espantosa, el otro con el carro, la policía, el maletín, no sé qué. Venía hacia acá ya con mis temitas bien preparados y a las 7:25 de la mañana detienen a Edwin Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Primera reacción mía es, ¿pero cómo? No es que mañana recién van a resolver en su audiencia de detención preventiva el caso de los huachiturros de Tumán. No, lo están deteniendo
por el caso de los cuellos blancos del puerto, donde Oviedo, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan qué hacía? Le regalaba sus pasajitos, sus viáticos, ¿no? ¿A quién? A Inostroza. A Inostroza. Hay toda una discusión entre Camayo, Oviedo, Telefónica, luego Camayo, Inostroza, Telefónica, la venta de Inostroza de sus tickets a Rusia, porque ya tenía los que Oviedo le estaba dando, la plata que recibe la esposa del señor Inostroza en el aeropuerto que Oviedo se la está mandando. ¿Por qué Oviedo tenía tanto interés en atender al señor Inostroza? Porque era el presidente de una sala que iba a ver sus casos. Entonces, por ese caso, se ha ordenado su detención preliminar y en ese caso está. Hasta ahora. No sabemos cuántos días, no sabemos cuánto tiempo, se lo sabremos más adelante. Pero ha sido detenido esta mañana. Eso no tiene nada que ver con el fútbol, no tiene nada que ver con que vamos al Mundial, la FIFA no lo puede salvar, nada de eso va a ocurrir. Muy bien, vamos a la pausa, porque además el domingo tenemos que ir a votar. Tenemos un referéndum. Encima de que no han pagado la gratis, no la pagan hasta el 15, el domingo hay que ir a votar. Muy bien. Y además, feriado, que es el sábado, ¿no es cierto? Es sábado el feriado. Estamos piña este año, cara. Estamos piña. Vamos a votar. No, vamos a conversar del referéndum con Gerardo Tábara de Transparencia, que ya está con nosotros. Transparencia también ha emitido un comunicado sobre una comunicación de su presidente, de Alan Wagner, sobre este proyecto de ley que les he comentado. Y obviamente también tiene algo que decir sobre el tema, pero vamos a conversar también sobre las 4 preguntas. Las 4 preguntas. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, el referéndum está a puertas y Rosa María conversa con el doctor Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Bueno, sí, y ahora vamos a hablar, en primer término, vamos a hablar del referéndum también. No nos dan tiempo para hablar del referéndum. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a hablar en primer término de esta ley aprobada ayer, que ha sido enviada al presidente de la República para su promulgación, pero que esperamos observe dentro del plazo de 15 días, con lo cual ya no estará la legislatura reunida y esperamos que la comisión permanente no apruebe ese mamarracho tampoco. Y que más bien el presidente mande un texto sustitutorio, ¿no es cierto?, con una propuesta razonable de ley. Expliquemos, por favor, a la audiencia un poquito el problema, porque a veces es difícil de entender. Sí, mira, yo creo efectivamente, como tú has señalado, que el dictamen que aprobó ayer el Pleno, felizmente no es ley todavía, debe ser observado.
el presidente de Transparencia, el embajador Alan Wagner, lo ha dicho hoy a través de las cuentas en Twitter, que se recomienda que esto sea observado. Yo le encuentro 3 problemas principales. Uno es que no recoge todas las posibles infracciones punibles en materia de financiamiento de la política. Como tú bien dices, se puede recibir dinero de una fuente legal por encima de lo permitido. Eso podría ser punible. Así es. Se puede recibir dinero de fuente legal por fuera del sistema bancario y también merecería una pena. Se puede recibir dinero de fuente legal, pero no registrarlo a nombre de esa persona, sino a lo mejor pitufiarlo a nombre de otras personas. Y eso podría constituir un delito. Así es. Se recibe dinero del Estado y sobre eso no se dice nada, sobre cómo se usa, y podría ser un delito. Solamente se está tipificando en este caso la recepción de dinero de fuente ilegal. Es como si estuviera intentándose crear un tipo de lavado de activos menos grave porque se hace al interior de una campaña electoral. Claro, es un lavadito personalizado. Claro, es como a tu decir, medida. Mira, lavar activos es muy grave, pero si lo haces para campaña electoral no es tan grave. Claro. Ya. Esa es la segunda gran observación. El Ministerio de Justicia planteó hace 2 semanas al Congreso ese tipo de observaciones y logró detener, porque esto se intenta aprobar hace 2 semanas. Así es. Y el tercer gran problema es esa disposición complementaria por la cual se dice el partido político, si quiere, puede crear un oficial de cumplimiento, que es regulado por OMPE, no por la Unidad de Inteligencia Financiera, sino por OMPE. Y si el oficial de cumplimiento emite un informe que a OMPE le parece bueno, entonces no hay responsabilidad penal. El fiscal no puede acusar. El fiscal ya para qué va a acusar. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Esa es una barbaridad. Es una barbaridad porque terminas haciendo que un informe de corte administrativo detenga la acción penal del Ministerio Público. Es inconstitucional. Entonces, por donde se le mire, creo que es un despropósito y esperamos ciertamente que el presidente Martín Vizcarra observe esta ley, la devuelva al Congreso con aportes, con un texto, con un proyecto de ley que mejore, porque sin duda necesitamos tipificar delito, pero hay varias modalidades delictivas que pueden cometerse en el financiamiento de política. Lo que podría hacerse, digamos, es decir, en los casos en los que se reciba fondos de campaña contraviniendo las disposiciones de la ley de partidos políticos, ¿ok?, se configura el delito de enriquecimiento no, de recepción indebida de dineros de campaña. Y este delito tiene estas penas, pero siempre haciendo la referencia a la ley que establece cuáles se consideran financiamiento ilícito. Tienes que poner, para efectos de este tipo penal, hay que buscar una redacción adecuada, se entiende financiamiento ilícito de campaña las contravenciones establecidas a la ley de partidos políticos. Entonces eso ya está acotado. Sí, de en acuerdo. este momento no está acotado, está narcotráfico mezclado con fondos legales. ¿Y por qué quieren eso? Porque quieren que se les aplique retroactivamente como ley más benigna. Porque como una colega tuya me preguntaba esta mañana, oiga, pero las normas no se aplican para atrás. Sí. Hay que explicar que ese es el principio en el derecho. Las normas no se aplican para atrás. Pero en el derecho penal sí se pueden aplicar para atrás si es que son más benignas para el inculpado, para el procesado. Ahora, eso nos dice, de verdad, esto es una lectura ya ex post, mucho de lo que verdaderamente ha pasado con Fuerza Popular. Porque fíjense, si ellos tuvieran la seguridad absoluta de que no hay dinero del narcotráfico, que no hay dinero de la minería ilegal, de la trata, de la explotación maderera, de lo que fuera, y que no tenían cómo saberlo, si es que ingresó, entonces no promoverían este tipo penal, porque saben que por lavado no los pueden acusar. Pero si ellos saben, y estoy pensando en Joaquín Ramírez, que sí hubo dinero de procedencia no ilícita en torno a lo que dice la ley de partidos políticos, sino ilícita como procedente de un delito,
y que ellos sabían que venía de actividades delictivas, entonces la cosa cambia completamente. Sí. ¿Por qué están tratando de sacar esta ley? Digamos, supongamos que el dinero venía de Japón, de Alberto Fujimori, producida del producto del peculado obtenido durante su gobierno. ¿Ya? Y trasvasado a distintas cuentas, Liberty no sé cuántos, la empresa Sanyo que le trae dinero a Limasa, y que ese dinero proviene de peculado y que reingresa a la economía a través de la campaña o a través de cualquier otra forma. Eso sí es lavado. Sí, claro. Pero tendría que haber. Entonces, si yo estoy con Fujimorismo completamente seguro de que eso no existió, entonces, ¿por qué promuevo esta ley? ¿Por qué necesito retroactividad benigna? Sí, efectivamente. Es muy raro. Por creo eso que es esa confesión de parte, como dicen, relevo de prueba. Por eso es que hay, creo que fundadas razones para pensar que es una de aquellas leyes con nombre propio. Con un nombrezazo, ¿no? Con etiqueta. Y qué mala manera de terminar la legislatura. Porque es espantoso. El último pleno es el de ayer. El sábado hay uno extraordinario solo por el caso Mamani, el cual hay que cruzar los dedos para que haya quórum. Así es. Porque es la Virgen Inmaculada, ¿qué pasa? Sí, y además los congresistas de provincias pueden aducir que ellos tienen que ir a votar, porque claro. El domingo hay referéndum y segunda vuelta en 15 regiones. Claro. Por eso es que es muy significativo que el propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al anunciar el pleno del sábado, haga una exhortación a que acudan para tener quórum. Es que usted no ha contemplado los derechos humanos del señor Mamani, pues. Eso es lo que ha dicho el señor Tubino. Se han vulnerado los derechos humanos del señor Mamani. Y yo decía, no puedo creerlo. Pero en fin, siempre queda la posibilidad de que se convoque, que el propio presidente Vizcarra convoque a una legislatura extraordinaria con el único tema de ver el caso del señor Mamani. Ahora, yo creo que el presidente de la República, eso vamos a las preguntas ahora del referéndum, tiene que convocar una legislatura extraordinaria, porque además estos frescos, discúlpenme, trabajan se supone que hasta el 15, ¿no? Pero se han tomado una semana de representación, porque como no van a tener feriado el sábado y se van a votar el domingo, ya la próxima semana no vienen a trabajar. ¡Qué rica vida! Ya, entonces, no, tienen que ir a representarnos. ¿Y los 36 de Lima, qué? ¿A comprar regalos de Navidad? Pero en fin, esas son sus normas, pues. ¿Por qué no hacen su semana de representación? Ya no hacen, pues, semana de representación en diciembre porque se están yendo a su casa. Caracho, que representen en su casa. La legislatura termina el 15 de diciembre. ¿no? Entonces, una semana sin trabajar. ¡Monstruo! Sí. Ya, muy bien. Además, ojo, por si acaso, los que están desinformados, no regresan hasta marzo, Tienen más vacaciones que los niños escolares. De verdad, un niño de pre-kinder tiene menos vacaciones que un señor congresista de la República. De verdad, no es broma. Pero en fin, entonces, no van a chambear. Hay algunos que sostienen que no vayan a chambear es una buena idea, porque si no es para estos mamarrachos de leyes. Pero, primera pregunta, Consejo Nacional de Justicia. Si aprobamos la modificación de la Constitución, es inevitable que casi de emergencia se tenga que aprobar una ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Sí, porque si no, no se avanza nada. Y si esperamos que regresen en marzo y que con doble votación aprueben la ley orgánica, no tenemos Junta Nacional de Justicia hasta julio, agosto. Sí, entonces, lo más probable es que el presidente convoque una legislatura extraordinaria. Yo creo que correspondería efectivamente que se convoque a una legislatura extraordinaria para ver los temas que se derivarían del referéndum del domingo 9 y también los temas de reforma de la justicia que presentó la Comisión Wagner y que están desde el mes de agosto en la Comisión de Justicia sin ser debatidos. Así es. ¿no? Están esperando allí y es como si nos hubiéramos olvidado del señor Inostroza, de los cuellos blancos del puerto, de los hermanitos y los libritos y ya pasó todo. Me acaban de informar, discúlpeme la interrupción, que también están deteniendo al abogado de Edwin Oviedo en Chiclayo. Lo cual es raro, ya que detengan a tu abogado es más raro que te detengan a ti, pero ya que último minuto acaban de informar, están deteniendo al abogado de Edwin Oviedo en Chiclayo, en un minuto les doy más información. Pero bueno, regresemos a nuestra legislatura extraordinaria. Sí, necesitamos tener pronto un nuevo organismo responsable de seleccionar jueces y fiscales. Eso era el CNM,
destituido, no hay en este momento CNM. Lo que se plantea ahora como Junta Nacional de Justicia, bueno, ese es un cambio de nombre, pero hay un cambio significativo en la modalidad para seleccionar a los miembros de esa Junta Nacional de Justicia, que ahora ya no serán elegidos por los colegios profesionales o por las universidades, sino que serán producto de un concurso de méritos conducido por una comisión especial que presidirá el Defensor del Pueblo, donde estará el Contralor de la República, el Presidente del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y 2 rectores de universidades licenciadas y con por lo menos 50 años de antigüedad. Esa comisión, con asistencia técnica especializada, es la que llevaría adelante un concurso para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que serán aquellos responsables de designar, seleccionar, ratificar a jueces y fiscales en todo el país, al jefe de OMPE. Recordemos que ahora tenemos un encargado de la jefatura de OMPE. El jefe de OMPE tuvo que salir por irregularidades. Está suspendido en el aire. Castillo Mesa. Al jefe de RENIEC, que concluirá su mandato, el actual, dentro de unos meses también, y que además la Junta Nacional de Justicia tendrá la responsabilidad de revisar las decisiones irregulares que adoptó el destituido CNM. Entonces, cuanto más demoremos esto, más demoramos la reforma de la justicia. Por eso sí creo que es urgente que se convoque a una legislatura extraordinaria para ver estos temas después del resultado del 9 de diciembre. Esa es la primera pregunta que tenemos en el referéndum, y es bueno explicarla, porque la pregunta dice, ¿está de acuerdo con la conformación de la Junta Nacional de Justicia? Y uno dice, ¿y esto qué es? En palabras sencillas, aquella que va a seleccionar jueces y fiscales en todo el país. Y destituirlos, sancionarlos, ratificarlos. Y el mecanismo que se ha elegido es bastante sencillo. Son 7 abogados que tienen que tener más de 45 años. Y 25 años de experiencia. Y 25 años de experiencia federal. Califico, por si acaso. Califico. Ahora, podrían decir que mi experiencia no es profesional, sino poco profesional. Pero en fin. Pero vas a tener que pasar por un concurso de méritos. Claro, tienes que pasar por un concurso de méritos. Y ahí se te exigen, pues, publicaciones, investigación, en fin, mucho criterio. Hay que regular ese concurso de méritos. Por ejemplo, necesitas saber qué vas a evaluar en ese concurso. Ese concurso necesita un reglamento. Así es. Ya, pero para poder producir ese reglamento, el consejo ya tiene que estar, el consejo calificador, evaluador, tiene que estar constituido. Que no son, ojo, representantes de, son los titulares. Efectivamente. ¿Ya? Son los titulares, o sea, son 7 que eligen a 7. Y estos 7 me pueden gustar o no gustar, pero es el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, los rectores. El presidente del Tribunal Constitucional. Y el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, pueden no gustarme mucho, ¿ok? Pero son 7 que no van a elegir a los jueces, por favor. Chávarri no va a elegir a los jueces. Esa es una tontería que se está repitiendo en la campaña por el no que están promoviendo los apristas y los fujimoristas. Chávarri lo que va a hacer es participar en un colegiado de 7 para hacer un concurso público de méritos público, al cual todos tenemos que estar muy atentos, y en el cual se van a elegir a 7 abogados que queremos que no tengan vínculos políticos ni conflictos de interés. Y que será, por ejemplo, muy importante, ojalá, que en la norma, en el reglamento que establezca este concurso de méritos, se señale que los que quieren formar parte de la Junta Nacional de Justicia presenten, entre otras cosas, una declaración jurada de intereses. Por supuesto. Para evitar esto que ya presentan hoy todos los ministros, viceministros, secretarios generales, pero que el Congreso no quiere presentar. Entonces sería, sí, muy importante que en la Junta Nacional de Justicia se exija que para ser miembro de ella se presente una declaración jurada de intereses. O sea, a todos nos interesaba saber, por ejemplo, que Miki Torres era abogado de casinos. Sí. Nos hubiera gustado saber, ¿no? Sí, o que el señor Guido Águila, que fue presidente del CNM, era al mismo tiempo el dueño y director de una academia que preparaba a los postulantes al CNM. Eso es cuanto cabe, pero en fin. El abogado de Edwin Oviedo, José Isla Montaño,
ha sido detenido en el aeropuerto de Chiclayo. Esa es la noticia de último minuto. Vamos a la pausa y rezamos en estas mañanas, deberían llamarse mañanas movidas. Además, nos quitaron el internet temprano también, ¿no? Bueno, ya tenemos. No, lanzaba yo SOS, auxilio, desde las 6:30 de la mañana, estoy 6, por eso es que me he demorado también. Auxilio, sálvenlo, ya tenemos internet. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama al viento se acerca. En Adviento el color de los ornamentos del altar y la vestidura del sacerdote es el morado, igual que en Cuaresma, que simboliza austeridad y penitencia. Adviento, levántate y despierta, el Señor está cerca. Se acerca el Señor. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Sí, estaba recordando en la pausa con Gerardo Tábara, que estuvo aquí el lunes el presidente del Poder Judicial, que está en campaña finalmente, también está postulando a ser elegido presidente de la Corte Suprema el día de hoy, ¿no? Y nos dijo que el gremio de jueces reunidos en Asamblea Nacional habían decidido no apoyar la reforma constitucional porque se oponen a la ratificación cada 7 años y eso de que cada 3 años y medio los evalúen de ninguna manera. Y el pobre, claro, está en campaña. Yo le pregunté, ¿y usted cómo va a votar? Que sí, que no, que no, que sí, que no, pero sí. Pero de aquí al domingo puedo cambiar. No sé, de repente si lo eligen hoy día nos cuenta cómo votar, o si no lo eligen hoy día ya nos cuenta cómo votar. Pero no podemos hacer todo este lío para tener un mejor sistema de justicia y los jueces digan que no, que ellos votan no, porque no les gusta que los ratifiquen cada 7 años. Qué loco, ¿no? La verdad, sí. La locura. Bueno, no podemos volver al CNM anterior, porque se corrompió totalmente. O sea, eso está demostrado, ¿no? Necesitamos ahí un cambio muy significativo. Pero es una nota muy, muy importante, Rosa María, que nos recuerdes que el día de hoy precisamente se elige presidencia en el Poder Judicial. Claro. Para los próximos 2 años y en las Cortes Superiores de Justicia también. Pasa como desapercibido, hay mucho de secretismo, si se quiere, en esa elección, no se termina de saber quiénes son los candidatos, no se anuncia. No hay un reglamento. No hay un plazo para el cual se inscriban los que quieran ser candidatos y anuncien cuáles serían sus propuestas. Hay un tema, creo yo, medio siglo XIX, que es
esto nadie puede, digamos, ensuciar su nombre en una carrera electoral. Entonces, como todos somos unos caballeros, ponemos un papelito y bueno, eso es, ¿no? Y lamentablemente las cosas no son así, son 18 los que votan. Sí. Y como yo les explicaba el otro día, tanto el fiscal de la Nación como el presidente del Poder Judicial tienen un solo poder que es muy grande, que es cambiar de sitio a los jueces. O sea, vamos, no los pueden votar de la carrera cuando ya eres titular, pero sí te pueden decir, ¿sabes qué? Tú que eras superior, ven y completa una sala penal suprema. Y ganas como supremo, ojo, no ganas como superior. Entonces todos quieren. Entonces tú pones a los que tú quieres. Y por eso yo le pregunté al doctor Prado, explíqueme pues cómo el doctor Inostroza Pariachi, que tenía 2 años como supremo, presidía una sala con 4 provisionales que no tenían ninguna estabilidad en el cargo y por lo tanto eran suyos. Porque lo que defendían, ¿no es cierto?, es que la ratificación creaba inestabilidad en el cargo. Ah, sí, y la provisionalidad que ustedes manejan a su antojo. Y tenemos el problema en la fiscalía, que Chávarri amenaza con sacar al fiscal Vela y al fiscal José Domingo Pérez para Navidad. Sí, y hay que decir Nos una cosa, de pavos, retomando el tema meterlos anterior, al horno. que la nueva Junta Nacional de Justicia, de aprobarse en el referéndum, tendría entre sus responsabilidades que revisar la ratificación que hizo el CNM del actual fiscal de la Nación. Así es. O sea, entre Además, los casos que tendría que revisar está el de la ratificación de Pedro Chávarri como fiscal supremo pocos días antes de ser elegido fiscal de la Nación, porque ahí también se habla de un conjunto de irregularidades que se habrían cometido, ¿no? Así es. Y ese es el tema, que esos 18 meses de plazo que se le dan a la Junta ya instalada van a servir para revisar, por mandato de la Constitución, de una disposición transitoria, a todos los nombramientos, ¿no es cierto? Al de usted, ¿sabes? Preparar ceviche de pato, que se limen, todo lo que vimos, a todos esos nombramientos los van a revisar. Y claro, tampoco les gusta demasiado, ¿no? No, claro. Ese es el problema. Segunda pregunta es la de financiamiento de partidos políticos. Hemos ya adelantado parte hablando de, ¿no es cierto? Hay una cosa novedosa, creo que en realidad. El resto estaba en la ley. Primero que van a haber sanciones penales. Sí. Otras sanciones administrativas, como la pérdida de la inscripción, por ejemplo, ¿no? Que también es novedoso, pero creo que lo más novedoso es que la plata para radio y televisión sale del Estado, ya no de las campañas privadas. Sí, digamos, esa es una novedad muy importante, ¿no? El 70% aproximadamente de lo que gasta un partido en campaña electoral nacional se va a spots de radio y televisión. Ahora, como yo le decía a Fernando Tusa, de lo que declara gastar. Bueno, de acuerdo, de lo que declara gastar, el 70% se va a radio y televisión. Y lo que se propone con esta reforma es que eso ya no ocurra, es decir, los partidos no podrán contratar con recursos propios o de manera directa spots en radio y televisión, sino que tendrán que bandearse solamente con la franja electoral. Ojo, no es que ahora se invente que el Estado les va a pagar, la franja electoral existe hace mucho tiempo. Así es. Hace mucho tiempo que ya el Estado asigna un dinero para contratar en radio y televisión minutos que son distribuidos entre las organizaciones políticas. Eso es lo que se va a mantener y eso es lo único que podrán hacer como campaña en radio y televisión. ¿Podrán seguir recibiendo dinero? Sí. ¿Podrán gastar en otras cosas? Por supuesto, en los mítines, en la propaganda, en los locales, en los viajes, en los desplazamientos, en las concentraciones, etcétera, ¿no? Claro, pero sí, para los partidos baja el costo. Baja el costo. Ahora, y baja el costo en general de las campañas, que es una tendencia. También una reglamentación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Constitución del 93, el criterio señalado en ella es, para el reparto, la última elección nacional, ¿no? En esta se ha borrado eso y dice con criterios de equidad y proporcionalidad. Obviamente, eso implica que ya no vamos a usar el criterio de la última elección nacional, pero hay que usar un criterio para el reparto. Entonces, lo lógico, como hay en otros países, es un piso parejo para todos y el resto, ¿cómo lo distribuimos? Entonces siempre dicen, bueno, es que tienes que regresar a la última elección. Sí, pero en el Perú, la última reelección
la última elección no refleja en absoluto el sentir 5 años después. No, claro, cambia mucho. Es mucho. muy cambiante. Y en otros ¿no? países donde hay prácticamente bipartidismo es muy fácil, pues la mitad para ti, la mitad para ti. Hay 2 alianzas, más o menos, le das a cada una la mitad. Acá no, acá tenemos 23 partidos con inscripción. Sí. De arranque. Sí, pero me parece muy importante señalar porque se dice, pero yo no quiero que con mi dinero el Estado financie campañas de los partidos. Así es. Miren, ya lo viene haciendo. O sea, Y la así franja no. electoral existe hace mucho y no existe solamente en el Pero Perú. muy descuidada, ¿no? Porque claro, los partidos tenían dinero para contratar spots y la franja electoral les resultaba algo así como, bueno, despreciable, yo prefiero con mi plata contratar porque en además, la hora punta. Exactamente, además lo que pasa es que la franja electoral, incluso cuando se ponía en hora punta, la forma en la que la OMPE o el jurado la coloca es muy aburrida. Es decir, viene la franja electoral, entonces durante 5 minutos te pasan spot tras spot, de uno tras otro. Entonces la gente pone mute y se va, ¿no? Sí, aprovechas para levantarte. Exactamente, vas al baño. En cambio, si los comerciales van sueltos, o sea, te vendo un detergente, y de ahí te vendo un candidato, y después te vendo el champú y te vendo el candidato, entonces es más difícil que la gente huya de la franja electoral. Entonces seguramente los partidos van a tener que pelear para que la colocación de los spots se haga, ¿no es cierto?, en el rotativo normal, no como un espacio separado. Yo creo separado. que habrá que darle mayor valor a la franja electoral y por lo tanto prestarle atención a cómo se aplica esa Ahora, franja. eso va en camino, digo yo, ¿no?, indirectamente a la eliminación del voto preferencial, porque ya los congresistas no van a poder pagar sus propios comerciales de televisión. Y al no hacerlo así, es el partido el que paga, el partido va a tener sus prioridades, ¿no es cierto?, puede levantar la candidatura del presidente, de la plancha o de un conjunto de candidatos, pero va a ser muy difícil que el partido pague campañas particulares para cada uno. Muy complicado, muy complicado. ¿No es cierto? Entonces, 130 candidatos. Vamos en camino, indirectamente, por cierto, de la desaparición del voto preferencial, porque finalmente los candidatos van a ser un tanto, no tanto, pero un tanto desconocidos al no tener acceso a televisión. Sí, por lo menos no van a tener acceso a ese medio de propaganda. Publicitario, ¿no? Propaganda. La propaganda callejera, y etcétera, exacto, se mantiene. 3, pausa, pero 3, pues tenemos la pregunta 3, la que todos, a los que a ustedes pulpines les encanta, que no se reelijan esto, bla, bla, bla. Ya. Catarsis, ayer estaba dictando una clase y la clase entró en catarsis, ya, a ver, 5 minutos de catarsis, por favor, ya, y después regresemos a la sensatez, ¿ya? ¡Ah! Y ahí ya se calmaron y comenzaron a hacerse más sensatos. Pero efectivamente, es la pregunta más popular, es la pregunta más política, es la pregunta que Vizcarra coloca, creo yo, como válvula de escape entre las miles de personas que le gritan por las calles, cierra el Congreso. Es la pregunta por la cual nosotros decimos ya no hay reelección inmediata de congresistas. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, como hemos dicho varias veces, yo estoy a favor de la reelección de los congresistas y a favor de la bicameralidad. Y voy a votar en contra de lo que creo por culpa de este Congreso. Lo cual no deja de ser curioso, la verdad.
Pero sí hay la sensación extendida de que estos congresistas merecen un castigo por lo que le han hecho al Perú. Y es una pena porque hay 5 justos en Sodoma, estoy segura. Pero, lamentablemente, es el sentir popular. Ahora, yo calculo que en 2 o 3 años esa norma puede ser modificada en un siguiente congreso. Porque, salvo Costa Rica, todos los países del mundo tienen una elección parlamentaria. Así es. Ahora, claro que la norma puede luego ser modificada, sin ninguna duda, ¿no? Pero además recordemos que de lo que se trata es de la prohibición de reelección inmediata. Claro. Es decir, que pueden volver 5 años después. Así es, si dejan un buen recuerdo. Sí, si deja un buen recuerdo. Tenemos hoy varios congresistas, 4 congresistas que fueron reelectos el 2016 después de un periodo en que no fueron congresistas. Un ejemplo muy palpable es Jorge del Castillo. No fue congresista entre el 2011 y el 2016. Y el 2016 volvió al Congreso. Y como él, tres más, ¿no? Parlamentarios se reeligieron en esta última 31 congresistas. Pero postularon 54. Pero inicialmente postularon, a ver si me explico bien, 74. Así es. Porque hay una cosa que se dice, hay muy poca reelección en el Perú. Es relativo. 24% del Congreso actual es reelecto. El 2011 fue 20% y el 2006 15%. Hay una tendencia a ir creciendo. Pero además, no es lo mismo los que son reelectos que los que postulan a la reelección. Y entonces, para ser reelectos, se inscribieron en el 2016 74 congresistas. 20 no llegaron al final porque sus partidos se retiraron. Si recuerdas, el Partido Nacionalista retiró sus candidaturas y otros más, y entonces 20 salieron y quedaron al final en competencia 54. De esos 54, 31, o sea, el 60%, fue reelecto. Es poco, 60% de los que postulan. De los que postulan, no del total de los 130. No del total, ya no parece tampoco. Es cierto, porque nadie dice que estén obligados a postular. Los 130. Pueden no quererlo. Ahora, es evidente que los que no postulan de nuevo, aparte de las razones personales, es porque saben que, digamos, no van a invertir en una campaña en la cual no los van a elegir. Claro, y también hay casos de ex parlamentarios que luego buscan más bien ser candidatos a gobernador regional, a alcalde provincial. Solo por citar un ejemplo. El ex congresista Juan José Díaz Dios ha sido elegido alcalde provincial de Piura. Ahora, el 7 de octubre. Fue congresista en el periodo anterior. Y hay varios otros que postularon. Y también ocurre al revés. Ex gobernadores regionales que postulan al Congreso. O que terminan siendo presidentes de la República. O que terminan siendo presidentes de la República, como nuestro actual... O primeros ministros. Como nuestro actual claro, hay una cierta rotación en los cargos. O sea, entonces, lo que sí digo de la gente es, los que están en la vida política y hacen una carrera política, van a estar probablemente en muchos puestos públicos. A diferencia de otros países donde hay más especialización. En Estados Unidos, quien es representante, probablemente sea representante toda su vida. Quien es senador, es muy difícil que pierda su escaño, porque está todo el tiempo en contacto con sus votantes, tratando de salvar su votación. Entonces sí es verdad que sus distritos tienen mucho peso, son gente que tiene mucho peso y se reelige. Pero la tasa de reelección en el Perú, en todo caso, o sea, lo que hay que decir una cosa que es cierta, que puedan reelegirse no significa que lo tengamos que votar por ellos. No, claro. O sea, uno puede castigar con su voto. Sí, sin duda. Uno puede, de hecho, finalmente no votar por aquel que postula a la reelección. Así es. ¿No? Pero es muy interesante lo que señalas. Solamente hay 3 personas, para cerrar la idea, desde el año 2001, van a cumplir 20 años en el 2021, solamente hay 3 congresistas que han logrado reelecciones consecutivas del 2001 hasta hoy, que son Mulder, Velázquez Quezquén y Johnny Lescano. Nadie más. El resto tiene 2 periodos, 3 periodos. Nadie tiene 4 periodos salvo estas 3 personas. Y recordemos que en ese interín, por lo menos, el congresista Velázquez Quezquén fue además presidente del Consejo de Ministros, que es la idea a la que quiero ir, porque se dice necesitamos carrera política, sí, pero la carrera política no está solamente en tener un escaño parlamentario. No, al contrario. Tú puedes estar en la vida política desde un gobierno regional, desde el Congreso, desde un ministerio, desde el propio partido político.
Oye, tenemos líderes y lideresas que hace tiempo no están en el Congreso y se mantienen en el escenario político. Claro. Ese es el desafío. Porque tienen un rol. Ese será el desafío para los congresistas actuales que no podrían postular a la reelección en el 2021. ¿Cómo te mantienes en la escena política aunque no tengas un escaño en el Congreso? Claro, lo que pasa es que el puesto de congresista pues es muy atractivo porque son 5 años de estabilidad laboral absoluta con sueldos pues atractivos, ¿no? Entonces sí, tiene su atractivo. Pero normalmente antes, en los partidos, ir al Congreso era la culminación de una carrera. Primero era regidor, ¿no es cierto?, distrital, después regidor provincial, candidato distrital, candidato provincial, ¿no es cierto? Entonces ibas avanzando. Miren, hay casos, o sea, Jorge del Castillo fue regidor, Lourdes Flores fue regidora. Sí. O sea, yo le hice ese comentario una vez al ingeniero Pepe Murgia, ¿no? Alcalde y gobernador regional en La Libertad, hace del Partido muchos Aprista. años, Y yo le dije, usted ha pasado por todos los cargos, incluso llegó a ser ministro, y a veces fue regidor, alcalde distrital, provincial, gobernador regional. En el momento en que lo entrevisté, le dije, solamente le falta ser congresista, y me dijo, no, yo para eso no estoy. Para mí la labor ejecutiva. Exactamente, porque hay gente que, de verdad, el Congreso implica unas habilidades muy distintas de la gestión. O sea, hay gente que se confunde y cree que va a ir al Congreso a hacer gestión pública. No. Las habilidades son completamente distintas. Es saber legislar. Esa es la competencia innata que tiene que tener un congresista. Lamentablemente, a la hora que los escogemos, es lo último que les preguntamos. ¿Sabe usted legislar? No sabe. No sé, nunca he hecho eso, señorita. Bueno, vaya, aprende, después volver a postular. En fin. Última pregunta. La bicameralidad. Que era un deseo, digamos, de la academia, ¿no? O sea, todos los académicos estaban de acuerdo en que había que volver 25 años después de la bicameralidad. Y se estuvo a punto de conseguirlo. O sea, las encuestas después de la propuesta de Vizcarra eran muy positivas después de años, porque la bicameralidad fue destruida por Alberto Fujimori, presentada como ineficaz, lenta. La propuesta que ha hecho, la propuesta respecto a este Congreso asimétrico es muy buena, ya no se repiten funciones. Es decir, el Senado ya no tiene iniciativa legislativa, solo la tiene diputados, el Senado solo lo revisa, ¿no? El Senado, por ejemplo, ya no investiga, solo investiga diputados. Entonces, es un sistema asimétrico interesante y le meten la manzana podrida adentro. Que no tenía por qué estar ahí. Así es. De ninguna manera. No llegó en la propuesta del Ejecutivo, no estaba el tema de la cuestión de confianza en la propuesta sobre la bicameralidad. El Congreso ya lo había colocado en el reglamento suyo. Así es. Había una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal que estaba en curso, y entonces yo creo que, previendo que podrían perderla, dijeron hay que colocarla en el texto constitucional. La colocaron allí, y eso hizo que entonces se enturbie la discusión, y ya no discutimos solamente si vamos a tener una cámara o dos, sino que además hay que discutir si queremos que se rompa el equilibrio de poderes, porque la cuestión de confianza es un mecanismo para mantener el equilibrio de poderes y para que el presidente de la República tenga garantía, digamos, de que el Congreso no va a abusar de su facultad de control político. Así es. ¿Tenemos alguna pregunta? Te veo, Abel, preocupado mirando las preguntas. Bueno, se ha armado una polémica en las redes. No sé si en algún momento dijiste que la provisionalidad de los jueces dicen acá es culpa del presidente o es tarea o era tarea del Consejo Nacional de la Magistratura. A ver, les explico. Hay para que se entienda bien, porque lamentablemente a veces tenemos problemas de comunicación. El asunto es el siguiente. El Consejo Nacional de la Magistratura organiza los concursos, pero a veces las plazas no se llegan a cubrir, ¿ok? Pero a veces un poco interesadamente, ¿no? Porque si ustedes consideran que solamente hay 18, para que tomen la Corte Suprema nada más, hay 18 titulares en la Corte Suprema y hay 35 plazas en la Corte Suprema, la mitad de la Corte Suprema no ha sido designada. Obviamente que es culpa del órgano de designación, que tiene que hacer más concursos, promover más, ¿no es cierto?, el ascenso de otros vocales, etcétera. Pero también es culpa, ya en la solución práctica y concreta,
del presidente del Poder Judicial a quién pone en cada sala. O sea, eso sí lo decide el presidente. ¿Por qué? Porque si somos solamente para tomar el ejemplo de la Corte Suprema, ¿ok? Si yo soy el presidente de la Corte Suprema, tengo 18 titulares y tengo que llenar 18 plazas de provisionales, ¿a quién busco? A los vocales superiores. ¿A qué vocales superiores? A los que yo quiero. Ese es el problema. A los que yo llamo, a los que yo quiero. Entonces, eso, ¿no es cierto?, ¿de quién es la culpa? O la responsabilidad del presidente de la Corte Suprema, porque él está poniendo a esas personas en esos puestos, se convierte en el gran elector, mucho más potente que el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, imagínense ustedes, de la Corte Suprema, la mitad titular nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura, la otra mitad nombrada ¿por qué? Por el presidente del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no se llenaron las plazas. ¿Y por qué no se llenaron las plazas? Porque no se hicieron los concursos. ¿Y por qué no se hicieron los concursos? Porque les conviene mantener esa provisionalidad, pues. ¿Y a quién le conviene? A todo el sistema. Eso es lo que está profundamente corrupto. Yo puedo entender que tú tengas 2 vacantes, 3 vacantes, porque alguien se enferma, porque alguien se muere, porque alguien pide una licencia. Pero si tú tienes... Imagínense ustedes que tengan, no sé, un colegio donde la mitad de los profesores sea sustituto porque, no sé, todos se fueron a la luz. No, pues, ¿no? Tú tienes que tener tu planilla completa. Obviamente las personas se enferman, viajan, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes tener un margen, ¿no?, de un 10% de una planilla flotante, pero no la mitad. Y esa situación de la Corte Suprema se repite a nivel de todas las Cortes superiores del país. Porque hoy no solamente se elige al presidente de la Corte Suprema, se eligen a los presidentes de todas las Cortes superiores del país. Y esos presidentes de Cortes superiores, ¿quién los eligen? También los vocales superiores titulares. ¿Y por qué creen ustedes que Walter Ríos decía, necesitamos mantener la hegemonía? Porque eran de los 20 que votaban, él tenía que tener a 11. Por eso llamaba por teléfono y decía, necesito vocales. Se necesitó vocales, porque él estaba asegurando su elección. ¿Para qué? Para después rotar a todos los provisionales que él quisiera, de la forma que él quisiera. Y asegurar ¿qué? Los fallos que él quisiera. O cobrar lo que tenía que cobrar por puesto. Porque ya hemos visto que cobraba 10 verdecitos. Entonces, de eso estamos hablando. Que quien no lo entienda, creo que ya lo he explicado bien claro. Acá hay un contubernio entre un sistema que funciona así y un, digamos, ente, que era el Consejo Nacional de la Magistratura, no dispuesto a resolverlo. Es una cosa espantosa. Un CNM corrompido que se beneficiaba de esa situación. ¡Claro! Necesitaba esa situación no solamente para mantenerse elegidos, sino porque así tenía garantizado jueces que iban a emitir sentencias que eran vendidas. Absolutamente. O sea, necesitabas tener la confianza del juez o del fiscal de tal sitio o de tal otro para poder vender una sentencia o digamos o lo que fuera, ¿no? Recordemos el primer audio de César Nostroza era, ¿qué quieres? ¿Que lo declare inocente o que le rebaje la pena? Claro. Y a mí me preguntaron, ¿pero por qué si lo podía declarar inocente? Porque tiene distinto precio, pues. Claro. Una rebajada de pena costaba tanto o una declaración de inocencia costaba más. Claro. Entonces era simplemente, ¿qué quieres? O es como cuando yo comentaba el otro día que llaman al doctor Genaro Vélez en Mónica Delta, cuando y se informa a la prensa que se ha solicitado una orden de impedimento de salida. Y el señor Genaro Vélez lo primero pregunta es, ¿cómo se llama el juez? No pregunta para qué plazo nos han citado, cuáles son los fundamentos, por favor, de la resolución, de la solicitud fiscal. ¿Me podría leer usted los fundamentos del fiscal? No. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? No, el juez. Ah, ya. ¿Escuchaste un galláez? A ese no lo conozco, me fregué. Sí. Claro, o sea, la pregunta no es ¿cuáles son los fundamentos de la fiscalía? ¿No? ¿Cómo voy a defender? No, eso es falso, ese fundamento es incorrecto. No. ¿Cómo se llama el juez? Yo no les digo que uno no necesite saber quién es su juez, uno necesita saber quién es su juez, pero tampoco puedes ponerte en el plan de que primero me dices quién es el juez y después te digo cómo sale la sentencia. Sí, claro, sí, efectivamente. Es un descaro, pues ¿quién es el juez? ¿Cómo que quién es el juez? ¿Qué importa quién es el juez? No, eso es vital, ¿no? Pero en fin,
¿Tendremos un buen sistema el día después del domingo? Hay gente que dice, ¿qué va a pasar el lunes? No va a pasar nada. Luego va a venir, pero es muy importante lo que ocurra a partir del 10, porque como se ha señalado, se necesitarán normas que regulen lo que se apruebe el día domingo 9, ¿no? Permítame simplemente señalar que, como pusimos en un pronunciamiento que emitimos el día martes desde Transparencia, es muy importante valorar el referéndum del día 9 como una oportunidad para participar en decisiones que son de especial relevancia. Transparencia no exhorta, no llama a nadie a votar ni por el sí ni por el no. Pero Transparencia sí ha hecho una exhortación para que vayamos a votar el día domingo, que lo hagamos de manera informada, que lo hagamos de manera responsable. Hay fuentes para encontrar información en el Jurado Nacional de Elecciones, en OMPE, en la página web de Transparencia, en el blog de Transparencia, que se llama así, Blog de Transparencia. Hemos publicado algunos textos explicativos de lo que hay detrás de cada pregunta, etcétera. Entonces, se puede buscar información, la tarea que tú haces, que muchos colegas tuyos hacen. Yo ya tengo los 4 programitas hechos de 10 minutos cada uno para cada pregunta, ya están colgados, los pueden ver. Perfecto. Pero el tema acá es que hay que decirlo, ya sé que nos vamos, pero los partidos políticos tenían que inscribirse para participar en esta elección. Solo se inscribió uno. El APRA y un movimiento regional de Ayacucho. Musucñán. O sea, de 196 movimientos regionales y 23 partidos políticos nacionales, a nadie le ha interesado inscribirse, salvo estos 2 casos. Entonces, no pueden hacer campaña. Ni por el no, ni por nada. No pueden hacer campaña porque no están autorizados para hacerla. Es eso dramático. No pueden presentar personeros, o sea, no tienen los derechos que tiene cualquier partido a participar políticamente porque no han mostrado interés. Entonces, parece ser un referéndum en el cual, ¿no es cierto?, la propuesta es del Ejecutivo, la respuesta es del pueblo, sin nadie más. Y es una forma de participación democrática bastante sui generis, ¿no? Sin partidos. Sin partidos, sí, sin partidos, bastante sui generis, porque eso no lo hemos tenido. Pero esperemos que el resultado pues sea positivo para el país, es lo que todos queremos, y que luego de que conozcamos el resultado, pues finalmente, bueno, primero se respete la voluntad popular y que esto se traduzca en las leyes que tienen que ser traducidas. Y vamos además, a tener observadores de transparencia. ¿Cuántos voluntarios? 1.500. 1.500 voluntarios de transparencia en 35 ciudades del país, en todo el país, distribuidos todo el día domingo para observar el normal desarrollo de las elecciones. Bueno, hay que agradecerle a los voluntarios, como ustedes saben, acá full disclosure, yo soy miembro de la Asamblea de Transparencia y el trabajo más bonito y más sacrificado es el de los voluntarios, porque son gente, bueno, de toda edad, pero mayoritariamente joven. Mayoritariamente joven que... Inclusive de 16, 17 años. Exactamente, desde los últimos años de colegio, que les gusta participar en la política y observar es una forma de participación política. Sí, claro. Entonces, creo yo que es muy bonita su participación. Y que lo hacen muy bien. Además. Y además lo hacen muy bien. Con mucha responsabilidad. Muy bien. Y a veces, hay que decirlo también, Transparencia es un despliegue mucho más grande de voluntarios cuando hay elecciones nacionales, ¿no? Pero ese no es el caso, salvo en las 15 regiones donde sí este domingo, ojo, se está realizando segunda vuelta. Segunda vuelta regional. Y ahí sí hay que poner más hincapié en la observación. Poner especial atención en algunos departamentos además, como Huánuco o Pasco. Que hay puede haber violencia. Donde habría, si algunos riesgos, hemos estado en coordinación con OMPE y Jurado Nacional de Elecciones para prestar especial atención a zonas como esta y otras que tienen conflictos digamos políticos y que pueden degenerar rápidamente. O que son zonas cocaleras, por ejemplo. Así es, con conflictos que pueden degenerar rápidamente. Bueno, nos tenemos que despedir. Vamos, María. Nos vamos. Gracias. Mañana viernes terminamos nuestra secuencia de referéndum mañana, ¿no? Con la OMPE. Ya mañana sí, las preguntas de carácter pragmático, ¿ya? No voté, ¿dónde pago la multa? Si voto en blanco en una pregunta, ¿qué pasa? Si voto en nula en otra, pero voto sí o voto no. Acuérdense, ya lo expliqué ayer, son 4 elecciones separadas, no es una sola elección, son 4. Usted puede dejar en blanco algunas preguntas y contestar otras, como usted quiera, ¿ya? Y eso lo vamos a ver mañana, así todas las preguntas que ustedes tengan tipo OMPE, por favor mañana.
Listo, nos despedimos. Que tengamos una tarde tranquila y... No, eso es imposible. Eso ya he decidido yo que no hay posibilidad de siesta alguna en este país. Eso no se permite. El derecho a la siesta, que debería ser un derecho constitucional, ha quedado proscrito. Cada vez que uno cierra los ojos, vuelve a pasar otra cosa, Dios mío. Sí. Nos vemos. Más vale no pestañear. Así es. El que pestañea, pierde. Nos vemos en un rato. Gracias. No, sí, en un rato no. En la República en un rato, pero conmigo será hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas